por allí. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Y hemos estado compartiendo en estos últimos 2 meses una, eh, estoy trayéndole a ustedes y me he dado la tarea de hablar acerca de cuidado con la falsedad, cuidado con lo falso. Si usted va a mi canal de YouTube, tengo 2 predicaciones ya en un playlist que se llama Diga no a la falsedad, sí a la verdad. Más o menos son los mismos títulos de lo que hemos estado predicando. Yo quiero que usted vaya y si quiere ser parte de esta página poderosa de Casa de la Fe en YouTube, suscríbase para que nos siga. Bueno, quiero que sepa algo. Hemos estado hablando acerca de textos bíblicos y los tengo aquí frente a mí, textos bíblicos que son parte y que justifican la disertación que estoy trayendo. Textos bíblicos, todo lo que está en la palabra de Dios, lo estoy trayendo aquí para que usted tenga idea de lo que la palabra de Dios dice y que deje de estar diciéndole amén a todo. Amén a todo. Eso que le gusta la atención, eso que le encanta y que le fascina la atención. No cometa ese error. Por eso es claro que la palabra nos advierte en múltiples ocasiones. Desde el Antiguo Testamento, dije la semana pasada, que Elías batalló contra los falsos profetas, los profetas de Baal. Nos quedamos la semana pasada y hablamos acerca de mencionarle rasgos de los falsos maestros. Rasgos. Vamos al capítulo de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Allí nos advierte el apóstol Pedro acerca de rasgos de los falsos profetas. Yo voy a ir a vuelo de pájaro a hacer un leve análisis de lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué dice cuando usted primeramente está escuchando a alguien hablar? Usted me está escuchando. Si usted me está escuchando, lo primero que la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? Acerca de Cristo. Vamos a la palabra. Vamos primero a buscar segunda de Pedro. Vaya a su libro de texto. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 2. Y voy a solamente leer unos versículos. El apóstol Pedro habla aquí claramente, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de que, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Oye, como dice, ya pone ahí un presente futuro en un verbo futuro, pone en la palabra y dice como habrá. O sea, que eso no fue que solamente se quedó porque hubo, sino que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Oye, como esto, óyeme, tú misma, aguántate, deja el teléfono, mira para acá. Tú mismo, mira para acá. Escúchame. Al lado tuyo, oye, como dice la palabra, introducirán encubiertamente al ladito tuyo herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por ende, la primera pregunta que tú tienes que hacerte ya del saque es, este hombre que está hablando, este Luis Avilés que está hablando acerca del evangelio de Cristo, está hablando acerca de Cristo. En Mateo 16, 15 al 17, Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Le pregunta a los discípulos. Pedro respondió
inspirado por el Espíritu Santo. Ahí era Simón, ahí estaba en la carne todavía el tipo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconoce que Él es el Cristo. Segunda pregunta, este maestro que está hablando, escúchame, estate quieto, estate quieta, escúchame. Este maestro predica el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es definido como las buenas nuevas de Jesús para nosotros, el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que está en la Escritura. Eso fue lo que vino a él a traernos, a decirnos. Primera de Corintios 15, 1 y 4, 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a las buenas nuevas de salvación. Aunque suene muy agradable, las declaraciones que te digan los motivadores, los falsos maestros, los falsos que hablan por live aquí por Facebook, porque todo el mundo puede hablar. El papel aguanta todo lo que le pongan. Todo eso suena bien. Un Dios te ama, un Dios quiere que alimentamos a los hambrientos. Dios quiere que seas próspero, pero ese no es el mensaje de salvación. Esa no es la buena nueva. Y Pablo advierte, lo dije la semana pasada, repito, a la iglesia de Galacia, capítulo 1, versículo 7, hay algunos que os perturban. Óyeme, vuelvo y te repito, al lado tuyo hay alguien que te perturba y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Nadie, ni siquiera un predicador, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Jesús vino a traer a la tierra. Si alguno predica evangelio diferente, sea llamado maldito, anatema. Oh, gloria a Dios. Vamos a la tercera parte, a la tercera pregunta. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Esa es una pregunta, y una pregunta de las preguntas. Este maestro que está ahí, porque por lo menos de lo que tú puedes ver, porque tú no sabes lo que pasa detrás de la puerta, los engaños y las mentiras, robándole al gobierno, diciendo que no está casado o que no está casada para sacarle dinero al gobierno. No, esos son falsos maestros, esos son falsos ministros, esos son falsos profetas, esos son gente que viven en falsedad. Y hablando de falsos maestros, Judas 11 dice, este no es el Judas Iscariote, Judas 11 dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si usted aquí puede leer en este versículo, claramente nos habla en Judas 11 de lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero el mismo espíritu estaba reinando en esta zona donde Judas estuvo. En otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su mismo orgullo, por su prepotencia, por su altivez. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso la soberbia en estos grandes mercaderes, en estos grandes ministros, tú la puedes ver, tú la puedes reconocer. Es importante. Mira, para un estudio más profundo, tú tienes que buscar, y esto es importante, siempre lo digo a la gente: búscate textos que vayan acorde con lo que estamos hablando. Revisa aquellos libros de la Biblia que fueron escritos específicamente para combatir
las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. El libro de Gálatas, el libro de Colosenses son más amplios en esta enseñanza. Segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, Judas. Estos son libros que son importantes porque con frecuencia es difícil detectar un falso maestro o un falso profeta si tú no tienes discernimiento. Eso es lo que se refiere a la frase un lobo con piel o vestido de oveja. Satanás y sus demonios saben la palabra. Satanás y los demonios hablan lengua. Satanás y sus demonios hacen milagros. Satanás y los demonios hacen prodigios y maravillas. Y tú tienes que abrir tus ojos porque no todo lo que brilla es oro. Vamos a auténtico o falso. Auténtico o falso. Saludos a los que están conectados. Auténtico o falso. ¿Cómo reconocer un cristiano falso? Ya leímos segunda de Pedro, capítulo 2, pero ahora vamos al capítulo 1. Capítulo 1, pónmelo por ahí. Leemos sobre los falsos creyentes. En el capítulo 1 vamos a leer de los creyentes que son de verdad. Segunda de Pedro 1, el creyente genuino. Segunda de Pedro 1, segunda de Pedro capítulo 1. Y en el capítulo 2 de segunda de Pedro vamos a leer acerca de los falsos creyentes. Son dos tipos de personas. Vamos a leer del creyente genuino, segunda de Pedro 1, y el falso creyente, segunda de Pedro 2. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte, y te voy a dar 7 características más antes de irnos, es esta. ¿De dónde viene el mensaje? Esta sería la cuarta pregunta. ¿De dónde viene el mensaje? Cuarta pregunta. Te di ahorita 3, la cuarta. ¿De dónde viene el mensaje que este hombre está predicando? Pedro dice, porque cuando les dimos a... mire, hermano, lea segunda de Pedro 1 y 2. Lo lea como asignación. Léalo. Ahora escúcheme. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Luego él dice que los falsos maestros te explotan con palabras falsas. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Por tanto, la fuente de los verdaderos maestros viene no de mi opinión o del evangelio que yo quiera inventar o la doctrina que yo quiera inventar, doctrina de vestimenta, doctrina de santidad externa. No, eso no es. Eso no lo es. La fuente del verdadero maestro, del verdadero profeta, del verdadero pastor, del verdadero evangelista, del verdadero ministro, del verdadero evangelista, del verdadero apóstol, del verdadero cantante, del verdadero hijo de Dios. La fuente tiene que ser la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los falsos maestros se basan en su propia creatividad, en lo que ellos puedan inventar, su propio mensaje para sacarte beneficio. Número 2, vamos a ver, este va a ser el último, la semana que viene terminamos. ¿Cuál es la sustancia del mensaje? Cuando terminemos y yo ponga esto en YouTube, dale para atrás y analiza el mensaje. Número 2, y viene siendo, perdón, la número 6. ¿Cuál es la sustancia del mensaje? El verdadero maestro, Jesucristo, Cristo es el centro para el verdadero maestro. ¿Ok? La atención va para Cristo. El mensaje es de Cristo y su evangelio. Pues su divino poder nos ha concedido
todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Y ustedes ven que toda la alabanza es para Cristo, no es para mí. Toda la alabanza no es para Cristo, no es para el profeta, ni es para el apóstol, ni para el pastor. Para los falsos maestros, Jesús está al margen. Para el falso profeta, el falso profeta se enfoca en él. Los cantantes falsos se enfocan en ellos, no se enfocan en la figura de Cristo. Entonces yo te voy a leer, para aquí terminar, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Concluyó: es extraño que una persona en la iglesia niegue abiertamente a Jesús. Es extraño. Es bien extraño. Porque si él lo niega, ya tú sabes que tú vas a saber que es falso. Pero el abandono de la centralidad de la figura principal, que es Cristo, en la vida de los falsos es sutil. Hay que saber analizar, hay que saber escuchar con oídos espirituales. El falso profeta habla de cómo otra persona puede ayudarte a cambiar tu vida. El falso profeta no dice Cristo, el Espíritu Santo te va a ayudar. El falso profeta, si tú escuchas atentamente lo que está diciendo, tú vas a escuchar en el falso profeta que Cristo no es la esencia del mensaje. Te manda un psicólogo, te manda al hermano, búscate a alguien que te ayude, y eso está bien, pero esa no es la esencia del evangelio de Cristo. Todo que vayamos al Padre, tenemos que ir a través de Cristo. No es a través de un psicólogo, no es a través de mi hermanito, no es a través de un pastor, de un profeta o de evangelista, de nadie. Es a través de Cristo. Gloria.